Bien, aquí en la ciudad del Paraíso, la Semana Santa en su momento, ¿verdad? Incluso yo creo que me puedo ir un poquito más atrás, a fines de los años 70. Recuerdo que usted ya. Sí, estaba 10, 11 años más o menos, pero había una serie de tradiciones. Estaba el padre Rigoberto Barahona, que era el párroco, estaba él solo aquí. Creo que fue el segundo párroco de aquí de la parroquia. Y entonces él, lo que más o menos se hacía era básicamente lo que durante muchos años, hasta el año 88 que estuvo él más o menos, ¿verdad? Estuvo más de 20 años acá en la parroquia. Entonces la Semana Santa era toda una celebración, ¿verdad? Sobre todo porque había un respeto increíble, ¿verdad? Era una cuestión de que prácticamente se sentía lo que era una Semana Santa. Y ahí sí, Semana Santa, ¿verdad? Porque había una serie de cosas que no se hacían, que ahora pues es algo normal, ¿verdad? Porque pues con el paso del tiempo, muchas costumbres religiosas, tradiciones religiosas y el fervor sobre todo religioso, pues se ha ido perdiendo por diferentes motivos, ¿verdad? Pero por ejemplo ya desde el Domingo de Ramos, por ejemplo, ¿verdad? Que era el primer día, y digamos que desde el miércoles de ceniza empezaba todo el tiempo justamente de celebración, los 40 días, ¿verdad? De la cuaresma, correcto, un tiempo de preparación hasta el Domingo de Ramos, ¿verdad? Que era tan común, ¿verdad? El hecho de que todo el mundo se preparaba para la Semana Santa, para la celebración. Y entonces el Domingo de Ramos, lo normal, ¿verdad? Hacer una procesión, ¿verdad? Con palmas, hacer la entrada triunfal de Jesucristo allá al templo. El Padre pues siempre daba la misa y todo el mundo con sus palmas, ¿verdad? Con sus ramos. Y haciendo las crucitas también, ¿verdad? Lo interesante era que ya desde días antes, por lo menos el fin de semana, ya las familias, como antes lo más común era que en las casas hubiera fogón, entonces había que prepararse con tiempo con la leña, había que prepararse con el ocote, ¿verdad? Y entonces a uno le decían que tenía que prepararse con el ocote y rajarlo ya en rajitas, ¿verdad? Porque si uno venía y se ponía en Semana Santa a rajar el ocote, era como que le estaba ensartando las espinas a Jesucristo, entonces que había que tener todo el ocote para toda la semana, ¿verdad? Y eso se hacía, ¿verdad? Y era algo normal. Ya las comidas también eran diferentes. Fíjense que las comidas, por ejemplo, había unas comidas que, bueno, lo que yo creo que todo el mundo recuerda acá es la famosa sopa de pescado, ¿verdad? Que los viernes la sopa de pescado era imperdonable, ¿verdad? Pero también, aparte de eso, fíjense que una costumbre aquí era comer tamalitos pisques, o sea, los tamalitos de frijoles, maíz con frijoles, ¿verdad? Era bien común, con su buen encurtido, el café. Entonces, esas cosas, por ejemplo, era pero tan normal comerlo en Semana Santa, ¿verdad? Igual también el plátano en miel, no sé por qué, pero el plátano en miel. ¿Y qué cosa? ¿No? Que en otras partes lo que comen son torrejas. O sea, lo que aquí comemos en diciembre, en ciertas partes las comen en Semana Santa, comen las torrejas. Acá no se acostumbra a comer torrejas, ¿verdad? Pero en otras partes comen olancho, por ejemplo, sí comen torrejas. De ahí, todo el mundo esperaba el jueves, porque antes, a diferencia de ahora, la misa crismal era el jueves, no era el miércoles, sino que un tiempo después se determinó que como era mucho ir a Tegucigalpa, porque acuérdense ustedes que incluso en aquel momento el Paraíso no era un obispado, el Paraíso era parte de la arquidiócesis de Tegucigalpa, que era Francisco Morazán, Lloro y el Paraíso. Entonces después, hasta que el Paraíso se queda como obispado, pero siempre se queda la misa crismal los miércoles y no el jueves. Porque lo que hacía el obispo de Tegucigalpa es que venía a Danlí o al Paraíso y hacía aquí la misa crismal el miércoles y hacía otra misa crismal el jueves en Tegucigalpa, ¿no? Para los sacerdotes de Tegucigalpa o de Francisco Morazán, ¿verdad? Y entonces ya el jueves en la noche, ya uno desde las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya sabía uno que aquí estaba el huerto, aquí en la iglesia, ¿verdad? Que también estaba el Santísimo expuesto hasta altas horas de la noche, y que a las 11 de la noche, los varones, porque eran los varones, tenían que acompañar a Jesucristo, ¿verdad? En este caso, a la imagen de Nazareno, para ir al cementerio a dejar allá la imagen, ¿verdad? En la famosa procesión del silencio. Y yo recuerdo que los padres hacían mucho énfasis de que era una procesión para varones, no para mujeres. Pero yo recuerdo que yo fui a un montón de veces, un montón de años,
y siempre iban mujeres, o sea, que a las mujeres les encantaba ir a la procesión del silencio, que era a las 11 de la noche. Ya uno llega como a las 11:40, 11:50, llegaba al panteón de arriba como lo conocemos, y ahí quedaba la imagen. ¿Por qué le quedaban ahí? Porque al día siguiente, de ahí salía el Vía Crucis. No salía de allá de la gasolinera, sino que salía de ahí del cementerio, y se hacía un gran recorrido, porque también dependía el padre. O sea, dependiendo del párroco, así era el recorrido. Por ejemplo, yo recuerdo un año, yo creo que debe haber sido como el año 98, más o menos 99, que fue un recorrido bárbaro, que fuimos hasta allá por Las Flores, por allá por cerca de Las Lomitas, fue un recorrido, y yo recuerdo que estaba el padre Rigoberto Velázquez, y ese les dijo que no quería que la gente llevara sombrillas, sino que simplemente era sacrificio. Entonces, pero se salía del cementerio. Luego, aquí se hacía la crucifixión, ¿verdad? Aquí en el del Cristo, aquí en el templo. Y luego a las 3 de la tarde, las 7 palabras. Pero lo interesante era cuando decían a bajar la imagen del Cristo, ¿verdad? Porque empezaban a limpiarlo no sé si se acuerda usted, con algodoncitos, ¿verdad? Que incluso nosotros, después, yo con el tiempo aprendí que realmente no era correcto que lo limpiaran con aceite, porque también lo iban dañando. Sí, iban dañando, ya viéndolo como una obra de arte, ¿verdad? Pero a la gente le encantaba que lo limpiaran y después que le dieran el algodón. Entonces la gente se peleaba por el algodón, ¿verdad? Luego las 7 palabras, luego también la liturgia de la palabra, ¿no? Que era lo principal, pero que hay que decir una cosa, fíjense, litúrgicamente hablando, el viernes todo el mundo tenía 2 cosas en mente: el Santo Entierro en la noche y el Vía Crucis en la mañana. Pero después, cuando vinieron los nuevos sacerdotes, que el padre Rigoberto Barahona dejó la parroquia, los nuevos sacerdotes explicaron que lo principal no era eso, sino justamente la liturgia de la palabra. Entonces, seguidamente de las 7 palabras, venía la liturgia de la palabra, de la cruz, la comunión, etcétera, ¿no? Y entonces fue cambiando eso. Pero estamos hablando que ese había pasado años aquí en la parroquia, ¿verdad? Entonces, luego el Santo Entierro en la noche, ¿verdad? Que, como le digo, todo el tiempo la gente esperaba mucho del feligrés. Y luego, el sábado, algo que ahora no se va a hacer, durante años aquí en la mañana, se venía el sábado aquí al atrio de la iglesia a bendecir el agua, objetos litúrgicos, y este año el padre dijo que no, que eso va a ser en otro momento, ya cambió, ¿verdad? Sino que simplemente el sábado va a ser la vigilia, ¿verdad? Justamente en la cual se celebra la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Ya va a ser diferente, ¿verdad? Ya no va a haber esa bendición del agua, ¿no? Sino que se quita para otro día, y según lo que entiendo, que ahora el sábado solamente va a ser eso, ¿no? En la noche. La bendición del agua, la bendición del fuego y la vigilia, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hemos tenido nosotros, Giovanni, y yo lo digo por experiencia, porque he vivido diferentes momentos en la parroquia, sobre todo porque han venido sacerdotes de diferentes nacionalidades, que cada párroco que ha venido ha ido cambiando ciertas costumbres y tradiciones, ¿verdad? Y la población, ¿verdad? El feligrés, el laico, se ha ido amoldando, ¿verdad? A las directrices que del párroco. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que hubo un párroco que a él le encantaba que el Vía Crucis fuera en vivo. Y ustedes se acuerdan, se preparaban los hermanos y las hermanas y hacían el pueblo en vivo, pero después vino otro cura y dijo, no, eso no me gusta, ese relajo, ya no va a ser en vivo, ahora va a ser simplemente y sacar nuevamente las imágenes, porque, digamos, en los 70 y 80, lo que más se sacaban eran las imágenes, ¿verdad? Ya iba así la Dolorosa, y se iba también el resucitado, o en este caso el Nazareno, el San Juan. Bueno, supóngase, por ejemplo, aquí nosotros como niños, y ahí tal vez tendría unos 10 años, 11 años, nos encantaba ir el domingo en la mañana a las famosas carreritas de San Juan, ¿verdad? Que justamente era ahí por la FUSEP, que ahora todavía está la FUSEP ahí, ¿verdad? Y como eran calles de tierra, entonces yo miraba cómo iban corriendo todos y cómo levantaban fuego y se encontraban. Y lo interesante era, y recuerdo yo, que como San Juan tenía una copa, en la copa le echaban monedas de 50 centavos. Y en la medida que iban corriendo, iba botando los 50 centavos. Entonces los niños iban como corrían los niños también en las carreritas, iban recogiendo las monedas también, ¿verdad? Esa cuestión, lógicamente, no es nada litúrgico, ¿verdad? Pero era una cuestión que yo recuerdo que se... Aviva la fe. Sí, avivaba la fe.
No, y también digamos que, imagínense, porque eran a las 5 de la mañana, 5 y media, total que, Madrugada. sí, aquí a las 6 de la mañana se venía entrando, después en la procesión, el domingo de resurrección, a la misa, tempranito, ¿verdad? Y yo recuerdo, entonces, pero eso tampoco creo que se va a hacer este año, ¿verdad? Quieras o no también, todo esto de la Semana Santa es parte justamente de la liturgia, ¿verdad? Que la iglesia durante siglos ha mantenido y que, quieras o no, ha venido de generación tras generación. Y en la medida en que vayamos cada vez quitando más actos litúrgicos, entonces prácticamente va a ir desapareciendo toda esta cuestión que es parte del fervor, porque a todo esto es a lo que se le llama sincretismo también religioso, ¿verdad? Es una cuestión de una liturgia que está arraigada en el pueblo y que, quieras o no, también vemos que ha sido impactada por la presencia de las iglesias protestantes, ¿verdad? O sea, ahora ustedes miran mucho menos gente en las procesiones, pero es por lo mismo, ¿verdad? Porque cuántas personas ahora asisten a otra iglesia, ¿verdad? Lo cual yo no digo que es malo, ¿verdad? Sino que simplemente se ha visto el impacto también en la cantidad de gente que asiste a la iglesia. En definitiva, entonces, yo creo que la Semana Santa ha ido cambiando y va a seguir cambiando también, sobre todo porque también otra cosa que ha influido es que como muchas veces se transmiten las cosas, los actos se transmiten por la televisión, entonces nos quedamos en la tranquilidad de la casa, ¿no? Y ya no queremos ir a solearnos porque no, entonces, pero no, la Semana Santa no es para verla realmente por la televisión, es para ir, no, ni escucharla por radio, eso es para ir justamente al templo, ¿verdad? O al lugar donde se va a hacer la celebración y participar, porque es parte justamente de esa fe que está muy enraizada en nuestro pueblo y que debe estar enraizada en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Lo cual realmente también se presta mucho para la convivencia familiar, ¿verdad? Porque quieras o no, muchos venimos de donde vivimos ahora por nuestro trabajo, ¿verdad? Pero también sin olvidar que lo principal es justamente ese fervor religioso.